Al interior del grupo 3, que trató el tema de las propuestas para garantizar el ejercicio efectivo de la actividad sindical, se generaron una serie de propuestas con base en dos insumos muy importantes otorgados por los ponentes del grupo, Jessica Hoyos y el profesor Juan Carlos Celis Ospina. En ese sentido, comenzamos a hablar del derecho a la protesta, un derecho fundamental establecido a nivel nacional a través de la Constitución Política y también a nivel internacional, incluso en la Declaración Internacional de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas. En ese sentido, es un derecho tan importante que ni siquiera puede ser limitado en los estados de excepción. Sin embargo, y a pesar de que tiene un claro rango constitucional, ha sido limitado de forma progresiva a través de diversas leyes, sí, e incluso últimamente a través del Estatuto de Seguridad Ciudadana. Es un problema bastante complejo que se limite el derecho a la protesta al interior del país y es necesario que se respete precisamente para garantizar el ejercicio efectivo de la actividad sindical en Colombia, teniendo en cuenta que está intrínsecamente ligado con el derecho a la libertad de expresión, que es fundamental y que debe ser ejercido por el movimiento sindical para garantizar la democracia en un país donde no existen las garantías mínimas y fundamentales para poder expresar nuestras opiniones, sino es a través de la protesta, que es el único mecanismo que nos dejan para poder solventar y establecer y plantear nuestra posición como movimiento sindical. En ese sentido, esa limitación del derecho a la protesta también se ve coadyuvada por una serie de conductas antisindicales relacionadas con los asesinatos a los sindicalistas, el movimiento sindical y también la estigmatización que ha sufrido el movimiento sindical cada vez más aguda a través de los años. En ese sentido, con base en la teoría del enemigo interno, los asesinatos a los sindicalistas se han, digamos que, fortalecido y a su vez, digamos que han sido coadyuvados por la estigmatización y la implementación de una serie de conductas antisindicales por parte de los empresarios que se han impregnado en la memoria colectiva de la conciencia de toda la ciudadanía y en ese sentido hay que generar una serie de garantías que propugnen por el respeto al derecho a la protesta en ese marco de esa cultura antisindical que se encuentra tan arraigada en nuestro país. Esa conducta antisindical, ¿sí? Y esa vulneración y limitación al derecho a la protesta se ve bastante, se evidencia bastante en las sanciones, ¿sí? Y en los supuestos mecanismos que ha establecido el Estado colombiano para garantizar la actividad sindical. En ese sentido, si bien observamos que en el Código Penal a través del artículo 200 se han sancionado, ¿sí? Y se penalizan las conductas antisindicales en nuestro país, se evidencia pues que este es un delito que teniendo en cuenta las penas que establece, pues puede ser excarcelable porque establece penas de tan solo 3 años máximo, mientras que el Estatuto de Seguridad Ciudadana establece penas bastante altas que superan por supuesto los 4 años a las personas que se atreven siquiera a bloquear una vía y que es un mecanismo fundamental hablando del ejercicio del derecho a la protesta. Así que si bien el Estado colombiano ha tratado de plantear que se garantice que hay una garantía efectiva de la libertad sindical a través de sanciones como las que les comentaba que se encuentran en el Código Penal, pues son sanciones que no han sido efectivas y que no se han dirigido a garantizar el derecho a la protesta. También te contamos con otro insumo muy interesante planteado por el profesor Juan Carlos Celis de acá de la Universidad Nacional, en la cual se plantea el ejercicio del sindicalismo en un eventual post-acuerdo en La Habana. Se plantea que ese ejercicio del sindicalismo debe estar atravesado por un cambio en el criterio político, en los objetivos políticos del movimiento sindical, que vuelva a sus raíces, ¿sí? Que propugnaban por la exigencia de que todo el poder se le otorgara a los trabajadores. En ese sentido, se realiza una crítica a la forma en que actúa el movimiento sindical actualmente,
a través pues que se basa en, pues a partir o se basa en la ejecución del diálogo social y de la negociación colectiva, específicamente o exclusivamente para lograr mejores condiciones desde la perspectiva netamente económica. Hay que cambiar esos objetivos, plantearlos en un mayor, pues en un largo plazo, que no sean eminentemente coyunturales y económicos y que nos permitan a través de la negociación colectiva, por supuesto, y del diálogo social, garantizar unas condiciones, digamos que de empoderamiento a los trabajadores y del ejercicio efectivo de todos sus derechos en todos sus ámbitos y no netamente en el ámbito económico. En ese sentido, se tiene que propugnar, por ejemplo, por el mejoramiento en la calidad de vida de los trabajadores, exigiendo una menor jornada laboral que permita que ellos tengan efectivamente un proyecto de vida que pueda ser realizable y que escape a las consideraciones netamente económicas. Esa negociación, ese diálogo social enfocado al mejoramiento de la calidad de vida de los trabajadores y a su empoderamiento en el ejercicio de sus derechos, tiene que estar muy relacionado y muy arraigado con el establecimiento de agendas específicas en el territorio que necesariamente tienen que estar atravesadas por un relacionamiento con todas las organizaciones sociales, no solamente con la de con los trabajadores. En ese sentido, tiene que haber una mayor relación con las organizaciones de mujeres, con las organizaciones que protegen el medio ambiente, para así poder ampliar el rango de acción y poder reivindicar derechos que atraviesan todas las condiciones pues, de vida de los trabajadores. En ese sentido, hay que pasar de exigir la distribución del valor, ¿sí?, para poder exigir una distribución del tiempo de forma equitativa para que todos los trabajadores puedan propugnar por el mejoramiento de su calidad de vida. En ese sentido, y con base en esos dos insumos tan importantes, se generaron una serie de propuestas con base en las intervenciones de todos los compañeros al interior del grupo. Esas propuestas se basan, primero, en el establecimiento de garantías judiciales efectivas al ejercicio de la libertad sindical, teniendo en cuenta las problemáticas que nos comentaban los compañeros de Sintra Lloreda y otros compañeros de otras organizaciones que evidencian pues, que hay una carencia en el acceso a la justicia por parte de los trabajadores. Es necesario que se blinde absolutamente a las organizaciones sindicales y se les garanticen todas las garantías, pues todos los derechos y el acceso a la administración de justicia de forma efectiva. También se proponía la realización, ¿sí?, y el apoyo del Periódico Nacional de Víctimas, ¿sí?, como un elemento fundamental y que tiene que apoyar el movimiento sindical si hablamos pues, de un horizonte de posacuerdo. También se proponía la realización de campañas a nivel nacional e incluso internacional que propugnen por el respeto a la estabilidad laboral de los trabajadores, que se pronuncien contra las dinámicas de flexibilización laboral, de tercerización laboral que vulneran derechos de forma cada vez más amplia y más aguda. También, digamos que es una propuesta que hemos visto que se repite en los grupos y es el establecimiento de unas mesas intersectoriales que propugnen por la articulación del movimiento sindical, pero también con la articulación del movimiento sindical a nivel interno, pero también con las organizaciones, con otras organizaciones sociales que lleven a plantear pues unas agendas que propugnen por el establecimiento de garantías para absolutamente toda la sociedad. También se establece la necesidad de que exista una agenda y una lucha por parte del movimiento sindical en torno a las garantías que deben brindársele a los trabajadores enfermos, teniendo en cuenta pues, que son una población bastante vulnerable y pues es importante que se tengan en cuenta y se brinden garantías para garantizar pues, que tengan un ejercicio efectivo de sus derechos laborales y de su libertad sindical. También se establecía que resultaba de vital importancia para garantizar la actividad sindical, la formación a las bases y sobre todo la formación
a todos los trabajadores y a toda la ciudadanía en torno a los derechos laborales desde la perspectiva individual y colectiva. Inscribirlo en el plan de estudios no solo en el nivel de colegio, en la secundaria, sino también en el nivel de universidad y sobre todo para facilitar que a nivel familiar la defensa de derechos laborales pues sea un tema en boga y sea un tema que se discuta y para promover el empoderamiento de toda la ciudadanía en torno a la defensa pues, y a la garantía de derechos. Había otra propuesta muy interesante y era la necesaria relación que debería tener el movimiento sindical con los pueblos originarios, con el sector del agro, con los campesinos, para poder construir reivindicaciones conjuntas, ¿sí? Que propugnen incluso pues, por el respeto a los temas étnicos y a la educación étnica. Era otra de las propuestas. También se estableció que si requeríamos de garantías para el ejercicio de la actividad sindical, era bastante necesario promover, garantizar, apoyar iniciativas como la del Centro de Atención Laboral. El Centro de Atención Laboral es una iniciativa de las centrales sindicales apoyada por diversas organizaciones que se ha constituido en un semillero de abogados laboralistas que defiendan a los trabajadores, que ha establecido trabajo en relación con la promoción de derechos a todos los trabajadores afiliados o no a las organizaciones sindicales, se ha convertido en un mecanismo de diagnóstico de la situación laboral en Colombia y la realidad laboral en Colombia y también se ha convertido pues en un mecanismo de control en el cual se puede evaluar qué ha hecho el Ministerio del Trabajo y qué ha hecho en general el Estado en realidad para respetar y vigilar que se cumplan los derechos de los trabajadores en Colombia. Finalmente, como conclusión del grupo, se estableció que si bien es necesario que se blinde a las organizaciones sindicales y se les brinden garantías efectivas para el acceso a la justicia, no hay que olvidar que un juez no resuelve o no va a resolver la situación de los trabajadores. Menos aún el derecho. El derecho se forjó con base en la movilización y la lucha de los trabajadores de Colombia. En ese sentido, no hay que olvidar que la movilización finalmente es la que logra cambios trascendentales y la que puede garantizar el ejercicio efectivo de la actividad sindical. Incluso la movilización es la que puede generar cambios culturales en las subjetividades de las que se hablaba en el panel, que son las que finalmente forjan las conductas antisindicales no solo de los empresarios, sino de toda la sociedad colombiana. Así que es esa movilización la que va a propugnar porque hayan cambios reales y que en ese sentido hay que aprovechar la coyuntura que se genera en torno a los diálogos en La Habana como una oportunidad para tener incidencia política real en la agenda que se está planteando para la construcción de un nuevo país en el cual el respeto de los derechos laborales constituye una condición fundamental para que haya paz con justicia social. Y en ese sentido también es muy importante que el movimiento sindical dialogue, establezca un diálogo constructivo con el sector étnico y con las mujeres.